Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Javier Saldaña, voy en primero H en la licenciatura de Contabilidad. Esta vez les traemos otro video muy interesante, a mi parecer, el más interesante de los tres videos que he hecho, porque vamos a hablar acerca de contratos civiles. Como verán, en los puntos clave que tenemos son varios contratos, aunque no son los únicos, son muchísimos más. Pero por nombrar algunos son los contratos preparatorios de compraventa, permuta, de donación, mutuo o préstamo, de arrendamiento, de comodato, de depósito y secuestro, de mandato, contrato de prestación de servicios, de obra, porteadores y alquiladores, de hospedaje, asociación civil y sociedad civil, de fianza, de prenda y de hipoteca. Como haremos el video un poquito extenso, cada contrato lo dividiré en esos sectores, que es el nombre, en qué consiste, cuál es su objetivo, las modalidades que tiene cada contrato, los derechos y obligaciones que tienen que hacer ambas partes en el contrato, las formas de extinguirlo, fundamento legal o la base legal, y algunas recomendaciones particulares como tips que pueden hacer cada una de las partes para celebrar un contrato. Como primer punto, comenzamos con que un contrato, pues, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, ya sea físicas o morales, en el que tienen que estar de acuerdo las ambas partes. Por ejemplo, no puedes como obligar a la persona a que te firme algo, tienes que darle como esa pauta o esa libertad de que no se pueda revisar las cláusulas para pues que los dos estén en un acuerdo, que no estén en desacuerdo. Pueden ser celebrados de forma oral o escrita. Lo más recomendable es que cualquier contrato, bueno, hay excepciones, pero yo diría que cualquier contrato sea celebrado de forma escrita como más fundamento legal, porque pues queda plasmado en una hoja o algo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con los contratos preparatorios. También, también se les conoce como promesa de contratos. Es un precontrato por el que las partes se comprometen a celebrar en el futuro un contrato que actualmente no se puede. Esto se basa en que pues es a futuro. También se le llama contrato preliminar, o precontrato, como ya lo dijimos. Este contrato tiene características muy ostentosas, en el que se trata de un contrato que genera derechos y obligaciones para ambas partes, como todos. Y con esta intención es la intención de las partes de no celebrar por ahora el contrato definitivo, sino que simplemente comprometerse a la celebración futura del mismo. Tiene modalidades en el que son pues preparatorios. Los derechos que tienen que tener las partes son que el contrato definitivo sea posible por no existir una ley sustituya un obstáculo insuperable. Alguna forma de extinguir este contrato es que cuando alguno de los rubros establecidos se incumpla, esto causará una sanción o la anulación, que es terminar el contrato. Ustedes dirán, pero en sí, ¿qué es? ¿Qué se puede vender con un contrato preparatorio? Es que pues, se puede vender todo menos lo que esté excluido del comercio, como los seres humanos, el cielo, la tierra, etcétera. También existen impedimentos para vender y comprar cuando esto se da de la incapacidad legal. Hace referencia a un estado de limitación de la capacidad, pues, de ejercer derechos. En este caso, ciertas personas tienen limitaciones para comprar o vender ciertos bienes bajo plena nulidad.
Las obligaciones que tienen que tener las partes del contrato es que, pues por parte del vendedor, tiene la obligación de entregar los bienes que vendió, garantizar que las características prometidas y responder en caso de evicción. Pues es decir, que el adeudo del vendedor afectará con posterioridad al comprador. El primero deberá ser indemnizado. Cuando un contrato no se cumple o tiene un incumplimiento, les da derecho de demandar la rescisión o la ejecución del contrato. La ejecución es en el sentido de obligar a la entrega de un bien o del pago, y la rescisión supone que se devuelva el dinero o la cosa, dependiendo de la época que cumpliera. Muy bien, ahora nos vamos al siguiente contrato. En sí, pues este contrato es en el que ambas partes se comprometen como a sus derechos y obligaciones, pero a futuro. No sé, por ejemplo, es algo parecido como el crédito. Le vas a dar algo a alguien ahora para que en el futuro no se te pague. Ahora vamos con el contrato de compraventa. Este es uno de los contratos muy comunes, sobre todo en autos. Creo que lo vemos mucho cuando venden o compran carros, camionetas, etcétera, ya que dice que es un contrato por el cual las partes se transfieren a otra cosa, un derecho, obligándose esta última a pagarle por ello un precio de cierto y en dinero. Bueno, lo que lo caracteriza a este contrato de compraventa es que, bueno, su finalidad es la venta perfecta y obligatoria de las partes, y tiene una modalidad de que si el precio de la cosa vendida se ha de pagar en parte en dinero y parte con el valor de la otra cosa, el contrato será de numerario sea igual o mayor que la que se paga con el valor de la otra cosa. No olvidemos que cada contrato tiene derechos y obligaciones, y estos derechos y obligaciones es que los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corra en día y en lugar determinados, o el que fije un tercero. Entre tanto no se fije el precio por tercero, no existirá compraventa. Para extinguir este contrato o dar finalidad, es cuando en tanto no se fije el precio por el tercero, pues no existe el contrato. Si el comprador fue moroso en gustar o probar la cosa, cuando hablamos de la cosa nos referimos ciertamente pues a muchos productos, no sé, servicios, son, son como bienes, no sé, tangibles que pues pueden tener el peso de la ley. Para el fundamento de este contrato de compraventa, perdón, el comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar en el momento en que reciba la cosa. Si tarda en el pago, el precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad de adeude, salvo convenio en contrato. Tenemos que tener en claro de que un contrato no se puede llevar a cabo si una persona no es dueña, si una persona no es de propiedad. No es como de que, déjenme explicar. No es como de que, por ejemplo, esto, esto no sé, yo lo veo en la calle, el dueño todavía vive, pero no se sabe quién es el dueño. Si esto es en la calle y yo se lo trato de vender a otra persona por medio de un contrato, este, la otra parte, este, puede reclamarme cuando se entere de que el dueño está vivo y tenga algo con él, puede reclamarme y puede hacer que hasta yo se lo dé gratis, porque pues en realidad no me pertenece y no tengo el fundamento de la ley como para venderlo en un contrato, porque pues no es mío.
Algunas de las recomendaciones para que este se lleve a cabo es que el comprador puede obligar al vendedor a que pese o cuente y le entregue la cosa vendida. Y el vendedor puede obligar al comprador a que reciba la cosa contada, para que satisfaza el precio de ella. Aquí terminamos con este contrato. Vamos a seguir con el siguiente, que es el contrato de permuta. Este contrato es muy interesante ya que consiste en el cual las partes se comprometen a intercambiar una cosa. Es importante que en este contrato no olvidemos que el contrato de permuta es de carácter consensual, bilateral y recíproco. Este también se caracteriza por parte de un acuerdo oneroso que implica la traslación del dominio de cada una de las cosas permutadas. Lo que implica este contrato es que cuando las partes acuerdan obligarse a través de un contrato de permuta, han de tener cuenta los siguientes aspectos. Que una permuta consiste en que es de transmisión de propiedad, de manera que si alguno del contratante no fuera titular del objeto permutado, podrá resolverse el pacto. Otra cuestión en la que deben reparar las partes se va con que es de saneamiento por evicción. La finalidad de ese contrato permite el intercambio de bienes, ya sea muebles o inmuebles entre contratantes. Es decir, en él se establecen las disposiciones por las cuales una de las partes entregará un bien y la otra entregará otro bien a cambio. Yo te doy algo a cambio. Es algo parecido como lo que se llevaba antes. No sé si se acuerdan. Bueno, no sé si se acuerdan que les han platicado que te daba una vaca y me dabas 3 cerdos. Así es como de un intercambio. La, la anualidad o la vigencia es la que va a determinar cuando este contrato va a llegar a su fin o cuando ya no tenga validez. La vigencia será o que muera alguno de los contratantes. Las recomendaciones que les traigo para este contrato es que las personas que intervienen en el contrato de permutas son denominadas permutantes o copermutantes, ya que ambas ocupan la misma posición frente al vínculo que les une y los dos tienen los mismos derechos y obligaciones resultantes del contrato. Vamos con el siguiente, que es el contrato de donación. Ese contrato creo que pues es el más sencillo de explicarlo porque pues es aquel en el que una parte dona un bien, cosa, inmueble, derecho, etcétera. La donación de un contrato se da a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta pues dicha transferencia. Donante y donatario es como vamos a distinguir a los contratantes en este tipo de contratos. Es un contrato de donación, hay dos partes que es el de donante y donatario. El donante es la persona que transfiere y el segundo en que lo acepta. Algunas de estas características es que pues ese carácter gratuito es principal, es un contrato que no debe depender de otro para existir. Consensual, o sea que juega un papel importante tanto en el consentimiento del donante como la del donatario. No pueden obligarte a que dones. Es algo que hacen muchos restaurantes, así que tiene que ver con las propinas. Unilateral, la obligación principal es para el donante que es la de entregar el bien dado en donación. Cuando se acepta la donación, es aceptada por parte del donatario y es importante la aceptación de la donación que mientras dicha manifestación no se haya efectuado, sea notificada al donante para que éste pueda revocar la donación. Sus modalidades son de que la donación no puede comprender los bienes futuros. No es como de que haya un contrato establecido
para que puedan donarte algo que aún no existe. Como por ejemplo, no sé, tiene que tener esa existencia o esa validez para que pueda funcionar. Las formas de extinguir ese contrato es que es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante. Si éste no se reserva en propiedad lo necesario para vivir según sus circunstancias. El fundamento legal o la base que da legalidad a ese contrato es que las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos. Hay que tenerlo muy en cuenta eso, porque pues en sí un muerto no te donaría la casa que tenía, o sea, esa casa lleva otro tipo de trámites y no pueden revocarse sino las cosas declaradas por la ley. Si la donación es entre bienes, este, el donatario será el responsable de todas las deudas del donante anteriormente contraídas, pero solo será hasta la cantidad concurrente de los bienes donados y siempre que las deudas tengan fecha auténtica. Algunas de las recomendaciones es que no puede hacerse donación verbal más que de bienes inmuebles. Pasamos al siguiente, que es el contrato mutuo o préstamo. Ese contrato es en el que se basan los bancos o las instituciones financieras, que es de consumo en que un contrato en virtud del cual una persona que se va a llamar prestamista o mutuante entrega a otra, que se llama prestatario, mutuario o mutuatario. Le entrega dinero o una cosa consumible para que se sirva de ella y la devuelva después de otro lapso de tiempo. Y tiene que devolverlos pues en cantidades. Bueno, ¿para qué sirve este contrato de préstamo? Es uno de los contratos de mayor trascendencia y versatilidad, pues constituye el contrato más utilizado dentro del sistema financiero nacional e internacional y sirve también para satisfacer las necesidades económicas de la vida diaria en diversos niveles y proporciones. En el contrato de préstamo se tienen que tener como las cláusulas especificadas cuando no se pague esta cantidad. Es cuando entra en vigor la parte de que van a entrar, no sé, a tu casa y llevarse cosas que valen el mismo peso de lo que pediste prestado. Las partes que están involucradas, que ese contrato puede ser celebrado por ambas partes como personas físicas o entre dos personas morales. Recordemos que este contrato es muy importante solicitar la escritura constitutiva y los poderes del representante de cada empresa. Sus características es que se basan en los actos traslativos de dominio de dinero o bienes. Puede ser bilateral, ambas partes tienen derechos y obligaciones. Dual, que significa que con o sin pago de intereses. Flexible, según como se pacte desde un inicio en que las obligaciones se pueden estipular de momento a momento o solo un instante. Reglas claras de estipularse un interés. Los beneficios económicos se conoce desde un inicio. Bien claro que se deje hincapié de lo que en realidad significa desde un inicio para que no se aprovechen de ti. Este, las formas de extinguir es que es permitido estipular interés por el mutuo. Ya consiste en dinero, ya en géneros, pero la estipulación será nula si no consta por escrito, si no está por escrito. Se consideran también ilícitos nulos o de pleno derecho y se tendrán por no pactados los acuerdos en oposición al preceptuado en ese artículo. El fundamento legal es que las partes no pueden, bajo pena nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. O sea que no es como de que si has acordado tener unos intereses desde principios,
no puedes como que te obliguen a pagar más esos intereses, como ponerte intereses sobre los intereses, porque ya se está acordando desde un principio lo que implica. Vamos con los contratos de arrendamiento. Esos contratos son de los más comunes también, en el que pues cuando dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por este goce o un precio, o un precio cierto. Esto se da más que nada en las viviendas, cuando quieres rentar un departamento, una casa, etcétera. Esto yo lo hago mucho en mi trabajo, que pues tengo que tener todas las cláusulas muy bien estipuladas. Lo que debemos de aprender a identificar sobre el contrato ¿cómo era? Contrato aquí está, se me olvidó el nombre, déjenlo, lo recuerdo. Es el contrato, ay Dios, ay Dios, ay Dios, de hospedaje. Sí, para la diferencia que hay entre estos de contrato de arrendamiento y contrato de hospedaje es que en el de hospedaje, pues tú tienes esos servicios o esos derechos de, no sé, de que, por ejemplo, alguien te lleve comida, alguien te la prepare, te tienda tu cama, te limpie. Es como el derecho que tienes por estar pagando ese tipo de hospedaje. En cambio, el arrendamiento no. Si se fijan en el arrendamiento estás pagando, pero no te hacen ese tipo de cosas, porque pues son diferentes cláusulas, diferentes maneras de llevarse a cabo. Me iré un poquito más rápido, este, pues el tiempo creo que es mucho para no hacerlo tan largo, la verdad. Igual lo trataré de explicar lo más que pueda. Tenemos ahora el siguiente que es el contrato de comodato. Muy bien, en este contrato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a ceder gratuitamente el uso de un inmueble o de un mueble y el otro contratante tiene la obligación de restituirlo individualmente. Muy bien. Este es un tipo de contrato que regula el préstamo de una cosa para que se use con el compromiso de obligación de que se conserve y sea restituido una vez usado. Debemos recordar que si tienes dudas respecto a ese otro contrato, tienes que consultarlo con un abogado. El comodato préstamo es es un contrato en el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie para que haga uso de ella y tiene el compromiso de devolverlas tal y como se la prestaron. Si, no sé, te prestaron una casa, y rompiste, no sé, el lavabo, pues al final de cuentas tienes que devolverlo con todo completo como te lo entregaron. Vamos a pasar ya al siguiente, que es el contrato de depósito y secuestro. Es el contrato por el cual, pues la persona, el que se llama depositario, obliga para otra, que es el depositante, que se le ha confiado una cosa mobiliaria corporal, es a conservarla y restituirla cuando esa última la quiera. Esto quiere decir que pues es un contrato, se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel confía, y guardarla para después volvérsela a dar cuando la pida el depositante. Puede ser en dinero, como funcionan los bancos, de que pues yo te llevo cierta cantidad de dinero para que después me la regreses, es como guardármelo, como retenérmelo. Las formas para que ese contrato se extinga es que cuando el depositario descubra o pruebe que es suya la cosa depositada, imagínate que de repente vas a una casa de cambio, no sé, te roban tu celular o X cosa,
Vas y entregas el celular y tú te das cuenta que pues es tu celular. Lo que puedes hacer es que insista pues en sostener sus derechos. Debe ir con un juez, puedes ir con un juez para pedirle orden y retenerla o para depositarla judicialmente. En sí puedes quitársela y en sí no. Tienes que pues acudir con un juez que el juez va a determinar de acuerdo a la situación, porque pues imagínate, ese celular se lo vendieron a esta persona. Él pues en sí no sabía que era robado tuyo. No es como tan fácil de que se lo puedas quitar. ¿Sabes qué? Dámelo, ya no te entrego nada. Tienes que darle como una indemnización porque pues él no es el responsable. Ahora vamos con el contrato de mandato, en el que pues este contrato es aquel en el que una persona contrata a otra para que gestione sus negocios, para que se haga cargo de ellos o para que lo respete en determinada tarea, actividad o gestión. Es un contrato bilateral donde una parte actúa como mandante y la otra como mandatario. Así de simple. Mandante es el que manda y el mandatario es pues el mandadero o el que obedece. Es en las empresas. No sé, el mandante es el dueño y no sé, el contador es el mandatario o el que obedece al dueño. Es el contrato que también se tienen pues establecidos ciertos criterios para que pues tengas que obedecer al dueño. Este, Tenemos que tiene una finalidad de que puede ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. Las modalidades, la aceptación puede ser expresa o tácita. El mandato pues puede ser escrito o verbal, que es como lo mencioné en un principio, que algunos sí pueden ser verbales. Puede ser general o especial. Son pues generales los contenidos en los tres primeros párrafos del artículo que se señala en el que cualquiera otro mandato tendrá de carácter especial. También las modalidades en donde las obligaciones del mandatario son respecto al mandante, igual al viceversa, en el que el mandante tiene relación al mandatario y también de mandato judicial. El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración conforme al convenio, si lo hubiese, no habiéndolo cuando el mandante lo pida y en todo caso al fin del contrato. El dueño, cuando le pida al contador pedir un informe, el contador debe dárselo con la verdad. No puedes o no es de buena fe mentirle para quedarte con algunas cantidades de dinero, porque pues en sí el contador es el que sabe lo que en realidad se está llevando a cabo en la empresa. Tiene mayor conocimiento porque pues en él caen todos los registros de la empresa, compras, ventas, etcétera. Él sabe más el funcionamiento del que tiene el dueño y por eso tiene que hablar siempre con la verdad. Las formas de extinguir es que si el mandante y el mandatario y el que haya tratado con este proceden de mala fe, ninguno de ellos tendrá derecho de hacer valer la falta de forma del mandato. Si se omiten los requisitos que se acaban de mencionar, también puede quedar nula el contrato. Tiene una base legal en que solamente será gratuito el mandato cuando así se haya convenido expresamente. Para que el mandatario pueda ejecutar donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es necesario que expresamente se le faculte para ello. Mm. Sí, que sea bastante el poder general para ejercer actos de dominio. El mandato debe pues expresarse en escritura pública cuando sea general o cuando en virtud de la ley pues haya de ejecutar al mandatario. Las recomendaciones que tengo para este contrato es que el mandatario tiene la obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder.
Continuamos con este que es la de prestación de servicios, que es un documento de carácter civil. Este lo conocemos también como contrato de trabajo, que es el que tienen los futbolistas, por así tomar un ejemplo, en el que, no sé, vas a jugar con nosotros por una temporada, que son como 6 meses. Te vamos a firmar un contrato en el que tú tienes que cumplir con que, pues, juegues. Si te lesionas, pues puede haber restituciones en el sueldo si se han acordado anteriormente. También dice que una empresa suscribe un acuerdo con respecto a otra que va a realizar una actividad en específico. Cuando el contrato es de prestación de servicios, pues recogerá las condiciones de un profesional independiente de cualquier área. Se compromete a realizar una serie de servicios para su cliente a cambio de una remuneración. ¿Qué es una remuneración? Es el pago por hacer un trabajo. La finalidad es que no es considerado un trabajo de ámbito, al no haber relación dicha entre el empleador y el trabajador, por ello no cuenta de periodo de prueba. Tenemos la modalidad de la prestación es pues profesionales, esa es una modalidad. Algunos derechos y obligaciones es que no existe ni dependencia, o sea que se pacta libremente la remuneración, los servicios se prestan de manera personal, no exonera a las partes de las obligaciones fiscales, es un contrato civil. Ese es solamente en la prestación de servicios. Las formas de extinguir o determinar es que, pues, en términos de incumplimiento, de manera que el contratante en cualquier momento puede terminar el contrato de servicios, haya o no incompleto el contratista. El fundamento legal es que los que están sin estar autorizados por la ley ejerzan profesiones para cuyo la ley exija título. Es, por ejemplo, que si tú quieres hacerla de, no sé, de abogado, cuando no tienes el título, puede quedar nulo el contrato si no lo sabías antes de que pues no sabías que tu abogado no tenía una carrera terminada. Las recomendaciones que tengo es que el que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quien sirve. No puedes como hacer un contrato tú y de después cedérselo a otro así nomás porque sí, y ya la otra persona pues le va a hacer caso al nuevo, no. Tiene que haber como ese traslado, ese cambio de administraciones. Seguimos con el contrato de obra. Ese contrato de obra lo manejan mucho las empresas constructoras, como Cemex, Comex, pues empresas que hacen obras muy, muy grandes y tienen que tener en cuenta que el empresario contratista realiza una obra que le ha sido entregada por el dueño. Esto quiere decir que tiene una finalidad de que el precio de la obra se pagará al entregarse, salvo convenio en su contrato. Hay obras que se pagan necesarios, sin necesidad de tener que estar sufriendo por el dinero. Pero eso ocurre prácticamente más en las empresas pequeñas que casi no tienen tanto capital. Las formas de extinguir este contrato es que si el empresario muere antes de terminar la obra, no se resolverá el contrato, salvo que la consideración de su persona haya sido el motivo determinante del contrato. Pero en este caso el dueño pagará a los herederos de aquel por el trabajo realizado y los reembolsará de los gastos hechos. Si muere el dueño, que es ahora de otra parte, no terminará el contrato y sus herederos serán responsables del cumplimiento para el empresario. El fundamento legal es que si no hay plano, perdón, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y surgen dificultades entre el empresario y el dueño, serán resueltas teniendo pues en cuenta la naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar, oyéndose en el dictamen de peritos. ¿Qué son los peritos? Los peritos pueden ser tipo arquitectos que pueden diseñar o pueden
poner no sé, los prototipos que se tienen para la obra. Es como esa parte legal que se tiene que hacer en un contrato de obra, como esa intervención de una legalidad. Eso es un perito. Algunas recomendaciones es que todo el riesgo de la obra será del dueño, a no ser que se haya pues habido culpa o demora del empresario. Seguimos con el contrato de porteadores y alquiladores. Me faltó una T, perdón, apenas me estoy dando cuenta. Dice este contrato que es un contrato por el cual uno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección a los dependientes por tierra, por agua, por aire, pues las personas. Si no constituye un contrato mercantil, se registra por las reglas ya establecidas. Es en el que alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección de de sus dependientes. Ese contrato yo he leído y tengo entendido que lo maneja como Amazon, que son empresas grandes en las que pues uno como cliente quiere que llegue su pedido bien sin que tenga como esas consecuencias o esas agravaciones. Es por eso que tienen contratos también establecidos en los que pues se obligan prácticamente a entregarte bien el producto a cambio de que tú les estás regresando, no sé, pagos o cualquiera de las cosas ya mencionadas. Este, los derechos y obligaciones, pues los porteadores en sí tienen pues la obligación de responder al daño causado a las personas por defecto de los conductores y medios de transporte que se empleen. Y esto ocurre, por ejemplo, en los aviones, que si hay un accidente, la empresa tiene que indemnizar a los familiares afectados. Un contrato de porteadores y alquiladores se termina cuando antes o después de comenzarse el viaje se tiene que definir pagando el primer caso al porteador la mitad y en segundo la totalidad del parte, diciendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Un fundamento legal es que si la cosa transportada fue de naturaleza peligrosa, de mala calidad o no estuviera convenientemente empacada y el daño proviene de alguna de estas circunstancias, la responsabilidad será del dueño del transporte. Si tuvo conocimiento de ellas en caso de la responsabilidad, será del que contrató con el porteador, tanto por el daño que se cause en la cosa como pues por el que reciben del el medio de transporte u otras personas objetivos. Las recomendaciones es que el contrato de transporte se resolverá, de hecho, pues antes de emprenderse el viaje o durante su curso si sobrevive algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo. Pasamos al contrato de hospedaje, que es como lo mencionaba con el contrato de arrendamiento, que es esa diferencia que tú pagas por algo que te van a entregar como un servicio. Lo manejan mucho los hoteles, los albergues también. Los albergues prácticamente casi siempre son cosas gratuitas, cosas no como que tú pagues y te regresen algo. Este, pues este contrato celebra prácticamente si el que presta el hospedaje tiene establecimiento destinado a este objeto. La persona que ofrece los servicios de hospedaje se lo conoce como hospedante y el que contrata los servicios es conocido como huésped. Como ya lo mencioné, los derechos y obligaciones es que el hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente. Las formas de extinguir o determinar es que
equipajes de los pasajeros responden preferentemente al importe del hospedaje, pero también se puede terminar por el vencimiento del término, por convenio expreso, por nulidad, rescisión, confusión, etc. Las recomendaciones para su celebración es que el contrato de hospedaje, pues ya lo mencioné, que se diferencia del arrendamiento para temporada vacacional, que es pues en realidad a lo que van a hospedarse para vacacionar, etc. Vimos contrato de asociación civil. Disculpen, luego corrijo esa falta de ortografía. Y sociedad civil. Es que cuando varios individuos pues se reúnen de manera que no sea eternamente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Su objetivo y finalidad es mantener un convenio o un margen de reglas estrictas entre miembros de alguna asociación. Tiene modalidades en las que las asociaciones civiles de las sociedades de los socios, de la disolución de la sociedad, de la liquidación y de las sociedades extranjeras son algunas de las modalidades que se tienen. Los derechos y obligaciones que la asociación puede admitir y excluir asociados con sujeción a sus estatutos. Las asociaciones se regirán por sus estatutos, las cuales no podrán contrariar las disposiciones de esta ley, sean inscritos en el registro público para que produzcan efectos contra terceros. Algunas formas de extinguir es que los asociados solo podrán ser excluidos de la asociación por las causas que señalen los estatutos. Una recomendación es que el contrato de sociedad deberá constar siempre en escritura pública. Ya voy a pasar el demás que se me va a ir el tiempo muy rápido. Tenemos que el contrato de fianza, este, es un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Esto va más encaminado como por medio del cual una persona denominada fiadora se obliga a responder por la obligación del deudor principal. Cuando tú vas al banco y vas a pedir un préstamo, llevas obviamente testigos y son en cantidades grandes. Si tú como persona que ha pedido préstamo te mueres, dejas como testigos a otras dos personas, esas personas se tienen que encargar del cumplimiento de que esa fianza o de que esa cantidad de dinero se pague en el tiempo determinado. Por eso es que están firmándose. Recordemos que en un contrato nunca se obliga a ninguna de las partes a firmar. Es algo que pues tú tienes como ese derecho de que puedes elegir si firmar o no, de acuerdo a tus conveniencias o de acuerdo a que todo pues quede como en virtud buena para que no afecte a nadie. Continuamos con el contrato de fianza, que puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Los derechos es que la fianza puede constituirse no solo en favor del deudor principal, sino con el fiador, ya sea que uno u otro consienta en la garantía y sea que la ignore, ya sea que la contraiga. El fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inertes a la obligación principal, mas no las que sean personales del deudor. Las formas de extinguir es que si la fianza no puede existir sin una obligación válida, se basa de que en la legalidad de que puede también presentarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea conocido, pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. Algunas de las recomendaciones es que el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin que previamente sea reconvenido el deudor y se haga la exclusión de sus bienes. Ya para no darlo como
tan largo esto, continuamos que el contrato de prenda es un contrato por medio del cual se entrega una cosa o un mueble como garantía a crédito, donde intervienen dos partes, una denominada deudor prebendario, que pues la cosa es en prenda, y otro acreedor este, prendatario. Las características es que el contrato de prenda es accesorio, es decir, pues depende de la realización de un contrato principal para existir. El contrato de prenda debe constar por escrito, que es una de las recomendaciones. Este, Algo que me he notado en este tipo de contratos es que se hacen la pregunta de, pues, ¿qué pasa con la cosa dada en prenda, cuando es un título de crédito? Bueno, cuando la cosa dada en prenda sea un título de crédito, deberá constar legalmente del registro público. No sustituirá efecto contra tercero el derecho de prenda, sino desde que pues se inscriba en el registro. Las formas de extinguir es que pues es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse de la prenda, aunque ésta sea de menor valor que la deuda o disponer de ella fuera de manera establecida en los artículos que preceden. Es igualmente nula la cláusula que prohíba al acreedor solicitar la venta de la cosa dada en prenda. El fundamento legal es que si llega el caso de que los títulos dados en prenda sean amortizados por quien los haya emitido, podrá el deudor, salvo pacto en contrario, subsistirlos con otro de igual valor y naturaleza. Ya como último tenemos el contrato de hipoteca. Muchos de nosotros los hemos escuchado en películas cuando dicen, ay, tengo que pagar mi hipoteca o X cosa. Pues es el derecho que es real que se constituye sobre bienes inmuebles o derechos reales. Muchas veces o la mayoría de las veces dejamos como hipoteca a nuestra casa, departamento, etcétera. Casi siempre es con los hogares. Eso consiste en que tú, no sé, vas al banco, pides un préstamo, me prestan 100,000 pesos, pero tienes que tener como hipotecada la casa. ¿Qué significa eso? Que si tú no pagas esa cantidad de dinero, lo que sucede es que, no sé, el banco puede restituirte tu casa o puede quitártela. Es como esa característica principal de que dejas como empeñado algo para que puedas tener acceso a los préstamos y ya pues en un futuro tienes que pagarlo. Este, Existe de manera hipoteca general, hipoteca voluntaria, hipoteca necesaria, hipoteca pensionaria. Puede hipotecarse la nuda propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidase con ella en la persona del propietario, no solo subsistir la hipoteca, sino que se extenderá también al mismo usufructo. La forma de extinguir es que la hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que subsista la obligación que garantice. Si es a 6 meses, pues durará 6 meses. Y cuando ésta no tuviese término para su vencimiento, la hipoteca no podrá durar más de 10 años. Pues sí, o sea, no sería negocio si dejaras hipotecada toda la vida y de repente te mueras. El fundamento legal es que los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto aunque pasen a poder de un tercero. La hipoteca solo se puede recaer sobre inmuebles ciertos y determinados o sobre los derechos reales que en ellos estén constituidos. Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, es forzoso determinar por qué porción de crédito corresponde cada finca y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen pongándose la parte de crédito que garantiza. Una recomendación es que no se podrán hipotecar los muebles colocados permanentemente en los edificios, pues para su adorno, comodidad o bien pues para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios. Voy a encender la cámara. Ya pues para terminar, creo que fue un video muy muy largo, muy extenso, de dar mi punto de vista o mi conclusión acerca de lo que pienso de estos contratos. Sinceramente creo que pues son muchas cosas que memorizar. Yo simplemente creo que lo más importante de memorizar es el significado
y el nombre de cada contrato. Ya para cuando te digan, oye Javier, ocupo un contrato con esas características, fíjate que tengo esa situación y tú ya sepas identificarlo fácilmente. Por esos contratos puedes cobrar dependiendo de lo que se va a poner en juego. No es lo mismo si un terreno cuesta 100,000 pesos y haces un contrato de arrendamiento que si haces un contrato de arrendamiento para una casa la cual la renta va a ser de 1,000 pesos. O sea, son cantidades muy, muy diferenciadas que no puedes cobrar lo mismo. Por eso es que tienen diferentes precios los contratos. De igual manera, pienso que son pues muy importantes saber todo ese tipo de contratos o tener conocimiento de ese tipo de contratos para que pues te pongas listo, así de simple. Te pongas listo ante las adversidades que se vayan presentando y pues puedas hacer tú mismo tus propios contratos. Mucha gente cree que pues es en realidad muy difícil, pero prácticamente puedes hacerlo tú mismo. Ahorita, miren, les daré este, les voy a presentar esto. Miren, por ejemplo, si buscan esta, esta página que es Profeco, de Profeco, encontrarás una sección que tiene todos los contratos posibles para hacer dentro de la República Mexicana. Aunque son diferentes cláusulas en ciertos estados, este como que se especifica más en cierto punto. Bueno, como verán, miren, aquí hay pues todo cierto tipo de contratos. Puedes elegir los que tú quieras, compra-venta, de prestación de servicios, etcétera, etcétera. Son una infinidad de contratos los que siguen hacia abajo. Y aquí en esta página pues te ayuda como a seguir los pasos que tienes que hacer para generar tu contrato. Igual yo diría que no lo recomiendo. Solamente es como para dar un punto de vista. Yo no recomiendo tener páginas así, aunque sean estipuladas por el gobierno de México o no sé, sean legalmente. Yo no recomendaría por una página así, sino que me guiaría más por un abogado o una persona que esté capacitada para hacer los contratos, porque a final de cuentas necesitamos que él pues dé como la firma o esa legalidad para que se pueda celebrar el contrato. Y por ejemplo, algunos de estos contratos, como lo mencionaba, tienen estipulaciones de todos los estados. No es lo mismo algunas cosas de Guanajuato que algunas cosas de no sé, de Chiapas. Por eso digo que es mejor guiarse con un abogado directamente que te pueda apoyar y te pueda, pues, como encaminar hacia hacer un contrato bueno. Ahora bien, bueno, por mi parte es todo. Creo que fue un video muy, muy largo, pero pues fue muy interesante. Igual es imposible abarcarlos todos en poco tiempo, ya que pues son muchos y son informaciones extensas. Por eso tengo como esta página que les estoy mostrando y de esta página existen miles de otras más, pero solamente es como una recomendación. Recomendación que pues al final de cuentas se cambia por una recomendación de que yo voy más por un abogado, en persona. Y creo que pues ya es todo.